fin llegamos en nuestro estudio de Ordo Salutis al eje de la Reforma Protestante, la justificación. ¿Qué es esto? La justificación es el acto de la gracia libre de Dios, por el que Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo a los ojos de Dios, justo a los ojos de Dios. Cada frase de esta afirmación es fundamental. Es el acto de la libre gracia de Dios. Es por gracia, no por obras. En Romanos 3:24 Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia se nos concede por gracia. Dios nos hizo y nos creó a su imagen para reflejar su gloria y nos hemos apartado de ella. No tenemos esta justicia. Esta justicia debe provenir de fuera, extra nos. Lutero lo llamó la justicia ajena, que no se encuentra en nosotros, sino que nos es dada desde el exterior, de Cristo. La justificación es el don de Dios, la justicia de Dios, imputada al pecador. La justificación es el acto de la libre gracia de Dios por el que Dios declara justo al pecador. La justificación es una declaración de que el pecador ahora es justo a los ojos de Dios. Los puritanos decían que somos justos y pecadores por nuestra naturaleza y por el pecado en hecho, pero al mismo tiempo justos, no culpables, por el veredicto de Dios. Es una declaración de no culpable en base a la obra de Cristo. La justificación es un término legal, la declaración de un juez. No es la infusión de la justicia en nosotros, es un veredicto de que no somos culpables. Es lo opuesto a la condenación que ocurre cuando el juez declara al acusado culpable de los cargos. Esto sería condenación. En la justificación, el veredicto es no culpable. Dios dice, no eres culpable. Dios ha emitido un decreto legal en el tribunal del cielo para declararnos justos. Por la justificación, nuestra posición legal ante Dios es no culpable, aunque nuestra experiencia diaria es la lucha con el pecado. Es una declaración legal de justicia, estamos diciendo. No somos justos por naturaleza, somos pecadores, pero Dios, en la persona de Cristo, quien nos representa, Dios nos declara justos. Es una de las mayores verdades que podamos abrazar como pecadores. ¿Cómo es posible? Por la sustitución, Cristo nos dio su justicia. Y por la satisfacción, Cristo fue castigado por nuestros pecados en lugar de nosotros. Él pagó la pena y su justicia se nos imputa, se nos otorga. El pecador es declarado justo gracias a la obra completa de Jesucristo. Es más que ser perdonado, es estar lleno de la justicia de Cristo, es estar completo ante Dios. Estamos en Cristo. Cuando Dios nos ve, lo que ve es la justicia de Cristo. El pecador se encuentra en posición justa ante el juicio del Dios Santo. Luego decimos que la justificación es el acto de la gracia libre de Dios, por el que Dios declara justo al pecador a los ojos de Dios. Somos justificados ante Dios. Es muy difícil ser justos ante un ser humano por mucho tiempo, o imposible, ¿a que no? Siempre puedes encontrar algún defecto en otros. Dios, que conoce cada uno de nuestros pensamientos, impulsos, deseos, intenciones, negligencias, y los conoce todos desde el vientre de la madre, el Dios que no tolera, no permite ni un intento, ni una alusión al pecado en su presencia. Dios que se manifestó en Sinaí con truenos y con relámpagos, ante quien, estando el pueblo de Israel, dijo, estamos atemorizados. Moisés, mejor que vayas tú solo a hablar con Dios porque estamos asustados. Dios de quien habla la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ante Dios soberano, infinito, eterno, santo y justo, el creyente es declarado justo ante Dios. Y finalmente dijimos que Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos pertenece solo por fe. Aquellos que creen en Cristo son justificados en Cristo, creyendo en Cristo. La justificación es consecuencia de la fe. Si no hay fe, no hay justificación. Esto no significa que la fe es la última causa.
causa definitiva de nuestra justificación. La fe es la causa instrumental de nuestra justificación. ¿Por qué hoy recibí un email? ¿Porque alguien me lo ha enviado o porque revisé correo electrónico? La causa definitiva es que te han enviado un mensaje. Luego otros factores son instrumentales. Nuestra confianza en Jesucristo no es la base de nuestra salvación. La base es la gracia del Trino Dios. La fe es instrumento, pero justifica Dios. La justicia de Dios, revelada en el Evangelio, es la última causa de nuestra justificación. La fe ha sido el instrumento para la justificación en todos los tiempos. En Romanos 4, el apóstol Pablo trae dos ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y David, que fueron justificados por gracia mediante la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él creyó en la promesa del Mesías, creyó a Dios que tendría un hijo, luego este hijo tendría otro hijo, luego aquel hijo tendría su hijo y así hijo tras hijo, hasta que uno de ellos sería el Mesías. No es fe en todos los hijos que tenga, sino en uno, hijo tras hijo tras hijo, y finalmente será Jesucristo. Y él creyó en la venida de Cristo. Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Nosotros somos salvos creyendo en Cristo que vino. En el Antiguo Testamento los justos se salvaban creyendo en Cristo, el Mesías que vendría. Nosotros miramos hacia atrás, a Cristo que vino. Ellos miraban hacia adelante, a Cristo que vendrá. Pero la cúspide de la narrativa redentora es el Calvario, y Cristo por su vida y muerte salva a todos los creyentes de todos los tiempos a aquel lado de la cruz y a este lado de la cruz. Igualmente David se menciona en Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David era un pecador, fue adúltero, mató al hombre para quitar su mujer, lo hizo además cínicamente, le dio a Urías carta a Joab en la que Urías llevaba su propia sentencia de muerte, de la manera más traicionera, ponerlo en el punto más feroz de la batalla y retirarse de él para que lo mataran. Pero si lees los salmos de David, él básicamente dice, mis pecados están limpios, soy limpio de mis pecados. Lo que Pablo cita en Romanos 4 es Salmo 32, donde David, junto con Salmo 51, habla de la bendición del arrepentimiento y del perdón de Dios. Salmo 51 es el arrepentimiento mismo y el 32 es acerca de la bienaventuranza de ser perdonado. Él dice allí que cuando callaba, o sea, no se arrepentía, se envejecieron sus huesos, era gemir de cada día, o sea, él sufría, pero luego salió de ese estado. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, me perdonaste. ¿Cómo pudo decirlo? Fue responsable de la muerte de gente. ¿Cómo puede decir que es perdonado? Porque confió en la venida del Salvador. Sus salmos impresionan por la riqueza profética, apuntando al Mesías. Abraham, David, otros justos del Antiguo Testamento lo cargaron en la tarjeta de crédito, por decirlo así, que Cristo pagaría en el futuro, que vendría la cruz, que vendría el Redentor. Nosotros usamos la tarjeta de débito, la cuenta ya está pagada, ya hay dinero en la cuenta. Así que concluimos, la justificación es el acto de la libre, gratuita gracia de Dios, por el que Él declara no culpable al pecador que cree en Jesucristo, lo declara justo ante Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos justifica? En el siguiente video explicaré el tecnicismo legal de la justificación ante Dios, pero por ahora lo esencial es recordar que Dios es el que justifica por medio de su Hijo Jesucristo. Tu culpa es real, la sentencia es de la condenación, pero Dios mismo proveyó el pago en la cruz. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. No tienes que y no puedes pagar tu deuda ante Dios. Lo que debes hacer es confiar en aquel que ya pagó por ti. No vengas a Dios con tus propios supuestos logros y bondad. Arrepiéntete, deja tus cargas a los pies de la cruz y cree en Jesucristo. El mismo juez que debería condenarte está listo para declararte justo cuando pones tu fe en su Hijo, Jesucristo. Acepta su perdón, no vayas al infierno. Y recuerda que en Ferrol tenemos estudio bíblico. Si quieres unirte, contacta con nosotros.